el micrófono. ¿Vos dos? Bueno, Eduardo. ¿Oye uno? Gracias. A ver, Eduardo. Sí, sí, claro, Eduardo Mendoza, soy investigador del Departamento de Estudios Económicos aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Muy interesante los hechos estilizados que presentas de los cambios que se han dado en los últimos 40 años. Yo quería regresar un poco a la discusión de lo que está pasando ahorita en Europa. Es decir, sabemos que un paradigma de todo este proceso de globalización y liberalización fue un poco esta idea de la Unión Europea. Y sabemos que hubo todos estos flujos de capital no regulados. Y sabemos también que esta integración europea se dio en el contexto de desigualdad entre los países en términos de productividad, en términos de estructura económica, pues lo que ha traído un poco esta crisis que vivimos actualmente, particularmente para el caso de Grecia, el caso de España, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta, la primera pregunta es en el sentido de cuál es el futuro que le ves precisamente a este proceso de la Unión Europea. Digamos, se habla ya, algunos economistas como Paul Krugman están hablando ya de Grecia y España fuera de la Unión Europea. Entonces sería un poco la primera pregunta, y obviamente ligada al caso de las economías de Latinoamérica. En caso de que se generara un proceso en este sentido, ¿cuáles serían, digamos, las posibles consecuencias, bueno, obviamente en Europa y para el caso del resto del mundo de América Latina, ¿no? Esa es la primera. Básicamente es el impacto, es ver qué va a pasar en la Unión Europea y el impacto que pudiera tener para acá, para América Latina. Y también un poco en esta segunda pregunta, lo digo porque también si pudiera precisar un poco más, porque como lo señaló, el caso de México es diferente al resto de América Latina, ¿no? Cuando hablaba de la vulnerabilidad y que finalmente México fue el más afectado en 2009, es precisamente porque no se consideró que México es una economía integrada, dependiente de la economía de los Estados Unidos. Y como en ese momento la crisis realmente fue en los Estados Unidos, pues obviamente México fue un país que se vio directamente afectado. Ahora tal vez, probablemente sea un poco diferente la forma que se impacte, aunque para el caso de México va a ser igual. Si Europa afecta a Estados Unidos seguramente afectará a México, ¿no? Pero un poco esa es la pregunta, las dos preguntas. Gracias, Eduardo. La persona que tenía el micrófono. Gracias, Pedro Cruz. Merci, c'est l'expression de la politique, de la economía. Yo solamente quiero, donde alcancé a escuchar, es una tendencia, según la última parte que usted cerró, hacia un poco más de participación del Estado, sin llegar a ser una estatización. En su perspectiva, yo no soy economista, pero ¿cómo puede tener relación un poco más de participación estatal y el esquema neoliberal que se ha practicado en México? Gracias. Muchas gracias. Si son estudiantes, díganos qué estudian. Mi nombre es Carolina Pineda, soy estudiante de Economía de la UABC. La pregunta es, ¿qué tan factible va a ser el costo de asumir un cambio de tipo de inversión, que no sea de inversión de portafolio, que sea inversión real? ¿El costo social a corto plazo, estamos listos para enfrentar ese costo? Okay. ¿Qué tan factible es asumir el costo social del corto plazo para un cambio de inversión, que no sea una inversión de portafolio, que sea una inversión en producción? Carlos Israel, por favor. Sí. Bien, Carlos Vázquez, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Hace poco estaba viendo unas reflexiones en que algunos, creo que algún
lugar se reunieron premios Nobel, entre ellos estaba Elinor Ostrom, y menciona que actualmente lo que sucede no es un problema de economía, sino es un problema o crisis del capitalismo. Y hace una reflexión en el sentido de que los países emergentes, como reafirmó usted, que terminamos siendo rentistas, ¿no? Y pensando en el corto plazo, pero el problema aquí es la inversión en el gasto social, que no tenemos para financiar ese gasto social a largo plazo sin invertir en recursos humanos. Y se piensa, no sé si me gustaría conocer su reflexión, acerca de que está por surgir un nuevo orden económico mundial, y ese nuevo orden económico mundial precisamente será en Europa. Después otra onda, porque si no será imposible. Bueno, pasamos al primer punto de hablar un poco más sobre Europa. La Europa, de una cierta manera, es un laboratorio desde hace mucho tiempo, no solamente desde hace 2 o 3 años con la crisis. Era un laboratorio porque efectivamente la potencia, ¿no?, de las economías de Europa son tan diferentes que necesariamente yo pienso que debería favorecer la aparición de algunos problemas. Voy a dar 2 ejemplos, la Grecia y la España. Y después 3, los países, la entrada de algunos países del este, pero no se trata tanto de zona euro, sino de la Unión de Europa. Me voy a iniciar con la Unión Europa y después de la zona euro. La entrada, por ejemplo, de la Polonia, etc. Polonia es un país bastante grande, bastante importante, ¿no? Tiene 60 millones de habitantes. No se trata de la Estonia, por ejemplo. Estonia, ¿no? Bien, ¿cómo se explica todo eso? No se explica por razones económicas. Yo pienso que no. Se explica esencialmente por razón política. Y tal vez fue un error de aceptar la entrada de una manera tan rápida de este país de Europa del Este. Tal vez es una discusión, debíamos favorecer la entrada, pero con mucho más tiempo. Tal vez. Es una discusión. Lo que quiero decir es que el hecho que algunos países de Europa del Este pudieran entrar en la Europa, era por causa política. Eso me parece importante de saber. Sabes exactamente también que fue la misma cosa al inicio de lo que se llama en esta época Comunidad Europa. La alianza entre Francia y Alemania, la base de la alianza, no era el comercio con la Alemania y la Francia, porque en esta época la Francia, su comercio era sobre todo orientado con los países de África, en esa época. No, lo que pienso que era también por razón política. Entonces, afortunadamente, de una cierta manera, no hay solamente economía, hay también problemas de tipo político. Eso me parece importante de tener en cuenta ese tipo de aspectos. Ahora, sobre España, voy a tomar el caso de España porque pienso que es más interesante que el caso de Nigeria. La España era un país bastante, entre comillas, subdesarrollado con el franquismo, cerrado, casi completamente cerrado, y con poca posibilidad de exportar y de favorecer, en esta época, el turismo. Con la época de la apertura democrática, la situación cambió bastante.
Pero me recuerdo que al inicio de la apertura democrática hubo un choque bastante importante en la economía de España, a saber que se tradujo, disculpe, por una tasa de desempleo, y sobre todo por los más jóvenes, bastante fuerte, bastante fuerte. Y lo que se pasó, bastante años después, es que el crecimiento bastante importante, no tan fuerte, sino bastante importante de la España, se explicó sobre todo por el hecho que hubo una especulación inmobiliaria tan fuerte que se construyó más apartamentos y casas en España que en Alemania, Francia e Inglaterra, Reino Unido. Entonces, primer punto, el nivel de la teoría económica, eso significa que no es suficiente de quedar solamente con la tasa de crecimiento para entender el crecimiento, que se necesita de retomar la discusión sobre los que se llama regímenes de crecimiento. Era un régimen de crecimiento bastante vulnerable. Lo que quiero decir es que no era como en los países anglosajones, a causa del hecho que los bancos tuvieron demasiado producto financiero infectado, sino el hecho que la crisis implicó inmediatamente la imposibilidad para la gente de continuar a pagar por sus apartamentos. Eso tradujo con una crisis a nivel inmobiliario bastante fuerte, es la crisis de hoy. La España pasó de una situación buena a un nivel presupuestal a una situación completamente loca a un nivel presupuestal, por ejemplo. Si se toma el caso, por ejemplo, de la Italia, es interesante la Italia. Italia también está dentro de una situación bastante difícil. Se llama, como se dice, los anglosajones con el humor cínico de los ingleses, se llama PIGS. Portugal, Italia, Grecia, España y Spain. Y PIGS, ¿cómo se dice en español? Es un humor un poco particular cuando se conoce un poco la situación económica de la Inglaterra. Conozco bastante la situación económica de la Inglaterra porque tengo una casa en Inglaterra. Donde voy muchas veces. No, la situación es tan buena. Pero son anglosajones, ¿no? Y la Italia tiene un balance de pagamiento mucho más mejor que la Francia. Entonces, la Italia tiene muchos problemas, pero no tiene problemas a nivel del comercio exterior, como por ejemplo el caso de Francia. Bien, todo eso para hablar de que hoy, la verdad, que hubo durante los últimos años una tentativa de pensar a Europa en dos partes. La Europa del Norte de un lado, la Europa del Sur del otro lado. Y entre los dos, la Francia. Porque no se hace nada sin la Francia. Entonces, la parte Europa del Norte, la parte Sur y la Francia entre los dos para hacer compromiso. La verdad que no hubo compromiso, sino que la Francia aplicó la política de Merkel. Eso es una razón de la derrota de Sarkozy. Bien, eso para responder a la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la Europa? En México. He leído ya, hace poco tiempo he leído los últimos acuerdos entre México y la Europa. Hay progreso. Pero ¿qué es el peso? Lo tengo aquí, puede ver, un relatorio. ¿Cuál es el peso de la Europa? Nada. Nada. Entonces, ¿cuál sería la influencia de una crisis de Europa en México? Casi nada. No es verdad. No es verdad. Porque los efectos de la economía no son, jamás son directos, siempre son indirectos. Si hay una crisis en Europa, tendrá una crisis en los Estados Unidos. Y si hay una crisis en los Estados Unidos, entonces la situación en México será peor que antes. Lo que quiere decir entonces la relación
los impactos de una crisis de Europa no son directos sino indirectos. Sino indirectos a nivel comercial, pero también a nivel financiero. También a nivel financiero. Lo vi que algunas personas ¿cómo se dice? Que cuando hablé de vaca lechera, algunas personas era como ese sonrisa, ¿no? Bien. Es interesante de ver, por ejemplo, el caso de Repsol en Argentina. Es interesante de verlo porque, ¿cuál es el problema de España? Es precisamente un problema de liquidez. Hay dificultad por las grandes empresas hoy de España de obtener dinero de la parte de los bancos, porque precisamente hay una crisis. Y entonces la única manera de obtener más dinero es de utilizar las filiales. Y lo que hizo Repsol. Repsol hizo poca inversión, tal suerte que hoy, en lugar de exportar petróleo, la Argentina importa petróleo. Y bastante. La diferencia es importante. Y uso entonces de